Bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde siempre les traemos la información más jugosa, las teorías más locas y, por supuesto, todo lo que ustedes quieren saber sobre sus estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, sí, también sufridas, de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se preocupen, no vamos a traerles más lágrimas ni corazones rotos, sino una mirada profunda a un tema que ha estado rondando por la cabeza de muchos de ustedes. Hoy vamos a desentrañar un misterio. ¿Hande Erçel cedió? ¿Hubo alguna presión, alguna circunstancia que la obligó a tomar una decisión impactante en su vida, posiblemente relacionada con Kerem Bürsin? Sabemos que la relación de estos dos talentosos actores ha sido objeto de escrutinio desde el principio. Desde su explosiva química en la serie Senkalkam, Love is in the Air, pasando por su confirmación como pareja, hasta su repentina y dolorosa ruptura, todo ha sido seguido de cerca por fans de todo el mundo. Y claro, con la ruptura, llegaron las preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Podría haber algo más detrás de la historia que conocemos? Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones e investigaciones, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Si les gusta el contenido, si les encanta el chisme bien informado y si quieren seguir al tanto de todo lo que pasa con Hande y Kerem, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, dejar su like. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que nos convoca hoy es, ¿cedió superíndice 3 Hande Erçel? Para responder a esto, tenemos que analizar varios factores, desde la presión mediática hasta las dinámicas de poder dentro de la industria del entretenimiento turco. No es una simple cuestión de sí o no, sino una exploración compleja de las fuerzas que pudieron haber influenciado sus decisiones. Primero, hablemos de la fama. Hande Erçel sin duda es una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su belleza, talento y carisma la han catapultado al estrellato, convirtiéndola en un rostro conocido a nivel mundial. Pero la fama tiene un precio. La vida de Hande, como la de cualquier celebridad de su calibre, está constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada declaración, cada relación es analizada, criticada y muchas veces distorsionada por los medios de comunicación y las redes sociales. No solo los medios tradicionales, sino también una legión de bloggers, influencers y cuentas de chismes en redes sociales, todos ansiosos por un titular jugoso. ¿Podría ser que esta constante presión mediática haya influido en las decisiones de Hande? Es una posibilidad, una muy real. Imaginemos por un momento lo que significa vivir con la constante sensación de ser observada, juzgada y criticada. La presión por mantener una imagen pública perfecta, por complacer a los fans, por no cometer errores, puede ser abrumadora. Es como caminar sobre una cuerda floja constantemente, donde cualquier paso en falso puede desencadenar una avalancha de críticas y controversias. Además, esta presión no solo proviene del público y los medios, sino también de la propia industria, que exige una imagen impecable y un comportamiento ejemplar. Ahora, entremos en el terreno de las relaciones. La relación de Hande y Kerem fue una de las más comentadas y celebradas de los últimos años. Su amor, que nació en el set de Senkalkam, parecía un cuento de hadas. La química era innegable, la conexión palpable y los fans se enamoraron de la idea de que su romance en la pantalla se había convertido en realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y a veces las expectativas del público pueden ser una carga muy pesada para una relación. Tras su ruptura, surgieron rumores de todo tipo. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables. Los foros de fans se llenaron de teorías, algunas más descabelladas que otras. Algunos culpaban a Kerem, otros a Hande y otros más a terceras personas que supuestamente se habían entrometido en su relación. Pero también se habló de presión externa, de agendas ocultas y de intereses comerciales. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Podría ser que Hande se haya visto obligada a tomar una decisión difícil para proteger su carrera, su imagen o incluso su bienestar personal? ¿Podría ser que alguien, o algo, la haya presionado para que terminara su relación con Kerem? ¿O tal vez simplemente se dieron cuenta de que sus vidas estaban tomando rumbos diferentes y que la relación ya no era sostenible? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva.
Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero especulaciones INF. Hormadas basadas en lo que sabemos de la industria del entretenimiento turco y de la dinámica de las relaciones públicas. No tenemos pruebas concretas de que Hande haya sido obligada a hacer algo que no quería. Sin embargo, existen ciertos indicios que nos hacen sospechar que la historia podría ser más compleja de lo que parece. Indicios que se encuentran en los entrelíneas de las entrevistas, en los comunicados oficiales, en los movimientos estratégicos de sus agencias. Por ejemplo, hay quienes afirman que la agencia de representación de Hande no veía con buenos ojos su relación con Kerem. Al parecer, consideraban que su noviazgo podría afectar su imagen como actriz y limitar sus oportunidades profesionales. Se rumorea que la agencia prefería que Hande se centrara en su carrera y evitara cualquier tipo de controversia. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo, y a veces, las decisiones personales se ven subordinadas a los objetivos profesionales. Una relación amorosa, por muy genuina que sea, puede ser vista como un riesgo si no se alinea con la estrategia de marketing de una celebridad. También se ha hablado de la influencia de ciertos productores y directores que no estaban contentos con la relación de Hande y Kerem. Se dice que algunos de ellos consideraban que su noviazgo distraía a los actores y afectaba la calidad de su trabajo. En un set de filmación, la concentración y la profesionalidad son fundamentales, y cualquier factor que pueda comprometerlas es visto con malos ojos. Además, la dinámica de poder en la industria del entretenimiento turco es muy marcada, y los productores y directores tienen una gran influencia en la carrera de los actores. Además, no podemos ignorar el papel de las redes sociales en todo este drama. Los fans de Hande y Kerem, conocidos como Anker, eran extremadamente apasionados y exigentes. Cualquier pequeño gesto, cualquier comentario, cualquier foto era analizado al detalle y podía desencadenar una tormenta de críticas y especulaciones. La presión de los fans puede ser un arma de doble filo, ya que por un lado, brindan apoyo y cariño, pero por otro, pueden ejercer una presión insoportable sobre la vida personal de las celebridades. ¿Podría ser que esta constante presión de los fans haya afectado la relación de Hande y Kerem? ¿Podría ser que Hande se haya sentido obligada a complacer a sus seguidores y a tomar decisiones que no eran del todo de su agrado? Imaginen tener que justificar cada aspecto de su vida amorosa ante miles de personas, tener que responder a sus preguntas, satisfacer sus expectativas y lidiar con sus críticas. Es una tarea agotadora que puede minar cualquier relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas definitivas de que Hande haya sido obligada a hacer algo que no quería. Sin embargo, los rumores y las teorías siguen circulando, alimentando la curiosidad de los fans y manteniendo viva la llama de la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro, de un final feliz. Es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las sonrisas, los flashes y las alfombras rojas, se esconden presiones, sacrificios y decisiones difíciles. Hande Erçel, como cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgada ni presionada por los demás. Es fácil juzgar desde afuera, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su vida y que no podemos saber lo que realmente sienten. Es muy probable que nunca sepamos la verdad completa sobre lo que pasó entre Hande y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas, que merecen respeto y admiración. Y que independientemente de lo que haya sucedido, ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas y a encontrar la felicidad. En cuanto a si Hande cedió o no, la respuesta, honestamente, es que no lo sabemos con certeza. Pero basándonos en los rumores, las especulaciones y el análisis de la situación, podemos concluir que es posible que haya habido presiones externas que influyeron en sus decisiones. Presiones que van más allá de lo que vemos en la superficie, que se adentran en las complejidades de la industria del entretenimiento y en las dinámicas de poder que la rigen. Quizás la presión mediática, las exigencias de su agencia, las expectativas de los fans o las dinámicas de poder dentro de la industria del entretenimiento turco la hayan obligado a tomar un camino que no era el que ella deseaba. Quizás tuvo que elegir entre su corazón y su carrera, entre su felicidad personal y las expectativas de los demás. Pero al final, la decisión fue suya, y debemos respetarla. Respetar su silencio, su privacidad y su derecho a seguir adelante con su vida. Ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que en este canal siempre
Tratamos de traerles la información más precisa y completa, pero también respetamos la privacidad y la dignidad de las personas. No queremos contribuir al morbo ni a la difusión de rumores infundados, sino ofrecer una perspectiva informada y respetuosa sobre la vida de las celebridades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Anne cedió a la presión? ¿O creen que su decisión fue completamente personal? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para la discusión y el intercambio de ideas, siempre desde el respeto y la tolerancia. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más chismes, más noticias y más drama turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad es a menudo más compleja de lo que parece a simple vista. Manténganse informados y sean críticos con lo que leen y escuchan. Un abrazo a todos.